Y bien, en este mundo tan revolucionado, con tantos cambios, fundamentalmente con cambios de hegemonías, eh, mañana, o mejor dicho, ya se está firmando un acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Bueno, como el mundo está tan interrelacionado, pensamos que hay que reflexionar acerca de las consecuencias al interior de nuestro país, de nuestra nación. Y para eso decidimos llamar a Ricardo Aronskin, que es economista y es magíster en relaciones internacionales, de manera que podemos cruzar ambas expertise para este análisis. Ricardo, Claudio Angelini, quien te habla, Daniel Guerini y Juan Reginato. Te saludamos desde Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buenas tardes para los tres. Bueno, como decía un poco en la introducción, se mezclan las cosas, ¿no? Por supuesto. Queremos preguntarte primero cuáles son tus perspectivas de cómo va a influir en nuestro país el acuerdo. Pero antes de eso, por ahí vos quisieras hacer un pequeño diagnóstico de la realidad como para luego situar ese acuerdo, ¿no? Sí, si hablamos de realidad internacional, eh, yo te diría que todavía hay que ver qué va a pasar con el acuerdo, porque las partes que están firmando se desconfían mucho mutuamente. Uh-huh. Hay que ver qué garantías secretas, ocultas al público se dieron. Eh, es muy interesante si finalmente se avanza en el acuerdo, primero porque lo último que necesitamos es una guerra a gran escala, lo último que necesitamos es una gran crisis económica internacional, pero me parece que Irán jugó exitosamente esa carta, la de a nosotros nos pueden destruir el país, pero ustedes van a tener una crisis internacional económica y financiera. Y en general los gobiernos, el gobierno norteamericano es sensible al tema de una crisis económica, pero el tema de la crisis financiera, que es el poder más importante a nivel internacional, es inaceptable para el poder financiero y por lo tanto la influencia que tiene este poder en Europa y en Estados Unidos es enorme, enorme. Y esto me parece que es lo que definió la guerra, digamos, evitó una escalada que si hubiera sido por Trump y su ministro de Defensa y por gente de su gabinete se hubiera producido, pero el efecto que empezaron a calcular todos era un efecto devastador, no solamente en términos de alza de los precios internacionales, disrupción de las cadenas de valor, eh, cosechas que no alcanzan a cubrir las necesidades de la gente a nivel mundial y una serie de problemas muy graves. El otro problema es que eso iba a ascender hacia la bolsa de valores. Uh-huh. Entonces ahí me parece que hay, digamos, todos zafamos de una grave crisis internacional. Eh, a Trump lo sacó de su delirio de que él hace y deshace. Acá le hicieron hacer y deshacer a él muchas de las palabras que emitió en este tiempo. Si eso se consolida, hay que ver, porque acá todo depende de 30 días, de 60 días, después de otra cosa, está todo por hacerse. O sea, esto no es un acuerdo de paz, sino más bien un acuerdo de cese del fuego. Por eso es muy corto, son dos caricias, eso no es un tratado de paz. El tratado de paz se irá eventualmente escribiendo en los próximos meses, pero lo que sí parece que está encaminado es que se destraba el estrecho de Hormuz, que tampoco es inmediato. Esto quiere decir todavía va a haber faltantes de combustible, faltantes de urea, faltantes de una serie de productos que estaban saliendo de ahí. Así que va a seguir habiendo ruido, pero aparentemente la perspectiva es que se vaya aliviando la situación y no se vaya a una situación más grave. Eso lo que está produciendo, así en términos muy rápidos, las bolsas reaccionan rápido, es a una caída del precio del petróleo, de la energía, que es
un bien que entra dentro de todos los costos de los bienes, así que es una buena noticia desde la perspectiva de los que pensaban que Argentina iba a estar exportando energía a $150 el barril de petróleo o a precios elevadísimos del gas. Bueno, eso desaparece como cálculo económico que espero que no vaya a ocurrir, porque tendría que ver con una crisis monumental a nivel internacional que no nos vendría bien seguro. Jorge, Daniel Guerín te saluda, te agradece tu tiempo con nosotros. Después de estos 100 días, un poquito más, de conflicto bélico dolorosísimo, me parece que veo la sensación, y quiero ver qué es lo que te parece, o cómo lo ves, como que buena parte del mundo ha cambiado su punto de vista o su perspectiva, o su punto de vista, ¿sí? Su opinión sobre la República Islámica de Irán. Es como si Irán pasó a ser una potencia regional que no estaba dentro de lo previsto, o por lo menos no se la contemplaba así, e Irán pasa a ser una especie de un abanderado de la resistencia contra el imperio más poderoso de la Tierra, y hasta con la capacidad de salir, no sé si triunfante, pero salir mejor parada que como entró a este conflicto en términos políticos, no en términos de vida humana. ¿Ves esto así como lo percibo? Bueno, la verdad que nosotros venimos de décadas de demonización internacional de Irán desde una perspectiva sobre todo norteamericana, ¿no? Hay un tema que seguramente va más allá de lo que podemos conversar en este programa, que es una discusión sobre qué quiere decir vivir en una república islámica, que es lo mismo que preguntarse qué sería vivir en un país teocrático, digamos, donde los que dirigen las leyes y las costumbres son personas que creen en un texto sagrado. Ahí hay un tema que va más allá de Estados Unidos, sino que es un tema de profunda reflexión política. Ahora, dicho esto, la verdad que desde el punto de vista internacional, Estados Unidos percibía a Irán como una potencia enemiga que molestaba en Medio Oriente, y que lo ideal hubiera sido desmantelarla. De hecho, cuando se inicia la guerra, era muy común escuchar cambio de régimen, que era la idea de derrocar al gobierno islámico y poner en su reemplazo, por ejemplo, al hijo del ex Shah de Irán, es decir, poner a un pelele occidental a dirigir al país. Eso es muy interesante porque en eso muchos analistas, los israelíes parecían estar muy convencidos de que con un golpe sobre la cúpula del gobierno iraní se caía toda la estantería, emergía un pueblo iraní pro-occidental y pro-democracia, y se alineaba de pronto Irán con Occidente. Bueno, eso no pasó. Habla mucho de la inexactitud de la mirada occidental en relación a los países que no conforman el núcleo Estados Unidos-Europa. Se confunden mucho, piensan mal, no conocen, menosprecian a países de distintas partes del mundo, y en este caso los empujamos un poco, se caen, aparece la gente que es democrática. Bueno, quiero decir, esto también ya lo pensaban de Irak. Es una confusión permanente que tienen entre lo que les gustaría que fuera el mundo y lo que es el mundo realmente. Claro. Ahora, Ricardo, yo lo que te quiero preguntar, este memorando, ¿de alguna manera ratifica la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, o al revés, o es consecuencia de la pérdida de hegemonía?
Bueno, yo te diría que es como sale a la superficie algo que ya venía pasando. Yo te diría que es como, a ver, pensemos lo que fue en enero la intervención norteamericana en Venezuela. Ujú. ¿Qué pensábamos en esos días? Donde Estados Unidos es capaz de ir, secuestrar al presidente de un país de América Latina, llevárselo prisionero a Estados Unidos, matar ahí una serie de gente, romper algunas cosas, bombardear algo, e irse. Y punto, y no pasó nada, ni se planteó en Naciones Unidas. Es decir, en ese momento la sensación es a la flauta, digamos, están ejerciendo el poder y lo están ejerciendo de una forma ilimitada, no hay límite, no hay límite. Saltemos de ese momento a lo que les acaba de pasar en Irán, y bueno, ahí estamos, digamos, hay regiones del mundo muy blandas para los Estados Unidos, donde puede ejercer casi dictatorialmente su poder, y eso es América Latina, y hay regiones del mundo que consideraban que era un paseo para ellos intervenir, y no es ningún paseo, se les vaciaron en parte las provisiones de misiles y de bombas, no tuvieron que traer de otras regiones del mundo para instalar diversos misiles antiaéreos en la región del Golfo, tuvieron que desguarnecer las bases en el extremo oriente, es decir, vinculadas al tema Taiwán, y Estados Unidos, a pesar del presupuesto descomunal que tiene en materia de defensa, demostró que no podría sostener, como dice la doctrina militar norteamericana, dos grandes guerras en dos frentes. Si esto se hubiera profundizado, por supuesto que Estados Unidos está en condiciones, y es cierto, de borrar a Irán de la faz de la tierra. Pero ¿qué querría decir eso en términos de hegemonía norteamericana? Pasaría a ser un país terrorista, no un país faro de la civilización y de la cultura y de la libertad, y pasaría a ser un país criminal de guerra. Entonces ahí hay unos límites que no son solamente militares, sino que son también de política internacional. Y ahí sí, como vos decís y como plantea tu pregunta, ahí sí vimos un límite grande de la hegemonía norteamericana, y en ese sentido el mundo es muy cruel, es decir, al mundo le gustan los que ganan. Y acá es claro quién ganó, que no es Estados Unidos. Trump es un especialista en declararse triunfador de lo que sea, pero la verdad que el análisis serio a nivel internacional, por ejemplo en Europa, por ejemplo en otras regiones del mundo, es acá Irán con muchas menos armas desde el punto de vista bélico, pero jugó muy bien con una amenaza mucho mayor, que es hacer estallar la economía occidental, producto, digamos, de una escalada bélica que iba a destruir también la capacidad petrolera de los países del Golfo, que iba a generar de pronto destrucción de las plantas de desalinización en Arabia Saudita y otros países del Golfo, que iba a significar directamente que no hubiera agua en países muy importantes. Es decir, todas estas amenazas surtieron efecto. Alguien en la cúpula del poder norteamericano le dijo a Trump: mira, querido, esto no podemos ir más allá porque se nos desbarajusta todo, y paró la cosa por eso. Y ahí me parece que se vio muy interesante, cuál es el límite de la hegemonía norteamericana: los negocios mundiales. Ese es el límite de la hegemonía norteamericana. Lo que no se puede tocar es la estabilidad de los grandes negocios mundiales. Tocas eso y no podés seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Es decir, que los que manejan son las corporaciones. Queda más claro que nunca. Queda más claro, es absolutamente. Si alguien paró esta guerra, es Wall Street, que le dice: dejate de joder que se va a derrumbar todo. Ya están en una burbuja. Es muy importante decírselo esto al público permanentemente, a decir de esto. Hay una burbuja gigante en las acciones norteamericanas. Están recontra, súper sobrevaluadas.
enorme burbuja. Las burbujas duran mientras la gente no se da cuenta y sigue creciendo en las burbujas. Es decir, ahora Musk dijo, mis empresas valen un montón, pongan plata en mis empresas, salgo a la bolsa, y la gente puso plata en esas empresas, pero nadie está seguro que esas empresas valgan eso, ni mucho menos, porque Sí. es en función de ilusiones futuras, de lo que van a ganar en el futuro, con el viaje a Marte y cosas por el estilo, que son ficciones. Es Ray Bradbury, Claro, es Ray Bradbury. claro, pero Entonces, Ray Bradbury vendía libros. claro, claro, este Vendía- vende acciones. Ricardo, hay un punto flaco en el memorando. Primero una especie de reflexión, no sé, me da la sensación por lo que leí del memorándum que acuerdo, no sé si llamarlo memorando, hay una hoja de ruta de cómo van a seguir las cosas los próximos 60 días, con una serie de etapas en las que estuvieron de acuerdo. Ambos contendientes, pero hay un punto flaco ahí, un punto muy débil, y es que depende de un tercero, que es Israel. El cese Sí, de hostilidades incluye al Líbano y es Israel el que está involucrado en el Líbano. sí. ¿Crees posible que la asociación, no sé si llamarlo Trump-Netanyahu o Estados Unidos e Israel, eh, se acuerden en ese punto? Mira, el tema es muy complejo porque algo que no sale habitualmente en las noticias internacionales es que el norte de Israel, el norte del territorio soberano israelí, está siendo bombardeado permanentemente por Hezbollah. Sí, Entonces, ahí me parece que los norteamericanos le tienen que decir a Netanyahu, parás o parás y empezás una retirada, pero también Irán le tiene que decir a Hezbollah, déjense de jorobar con los cohetitos que están tirando todo el tiempo, porque los israelíes lo que no pueden hacer es que una parte del norte del país está permanentemente evacuada por misiles que caen del otro lado. O sea, las provocaciones son mutuas y son permanentes. Y ahí o se desmantela con una acción, fíjate lo que estamos diciendo, una acción muy coordinada y muy firme entre los norteamericanos e Irán para parar a sus respectivos aliados, o si no la cosa no para. Si no la cosa no para. Y Hezbollah, que es una organización, es un partido y a la vez es una milicia armada, hace una defensa del territorio, incluyendo estar en las ciudades, estar metido en muchos lugares, y ahí van los bombardeos. Entonces es un verdadero desastre. Digamos, para que los israelíes retrocedan, les tienen que dar alguna garantía de que no les bombardean el norte. Esa garantía todavía no está. Entonces ahí hay un tema que tienen que actuar al unísono en función de que ese frente definitivamente se enfríe, cosa que hay permanentemente tiros de los dos lados. no, está Esto bien. es un tema. Y parecía mi pregunta mal sesgada, pero no, es claro, si aguantás a los hutíes y a Hezbollah, y entonces es la contraparte tiene sus mecanismos también. Leyendo este memorándum, o esta parte de los acuerdos, me da la sensación de que el acuerdo que había logrado la administración Obama y que Donald Trump en su primer presidencia tiró fuera de la mesa, era hasta un poco mejor que esta, con muchísima menos vida, sin haber perdido las vidas que se perdieron ahora, ni los bienes que se perdieron en esta. ¿Es así? ¿No es una especie de pérdida de tiempo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años? Bueno, Capaz que mira, estoy coincidiendo con Obama. Obama hizo no, declaraciones parecidas a las que yo estoy haciendo. Pero... mira, este primer ministro israelí, Netanyahu, viene tratando de convencer a todos los presidentes norteamericanos, desde Bush hijo hasta ahora, pasando por todos los que estuvieron en el medio,
de que hay que atacar a Irán. Ahí hay un problema entre Israel e Irán. Quiero decir que parte de los países árabes en algún momento estaban a favor de un ataque a Irán. Quiero decir, Arabia Saudita, sobre todo los países de origen sunita, querían sacarse de encima al gobierno iraní. Entonces, había la posibilidad de una especie de coalición de ese tipo. Lo que pasa es que Israel es una potencia regional, digamos, juega en la primera B. En la primera A juega Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que ver el planeta Tierra y su propio problema que es con China, y no los problemas que tienen los israelíes que se quieren sacar de encima a un contendiente regional. Efectivamente, desde la revolución iraní se ha dicho reiteradamente que ellos quieren destruir al Estado de Israel, con lo cual la derecha israelí tiene servido en bandeja que si nos quiere matar, entonces nosotros nos tenemos derecho a defender, bla, 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 y permanentemente una escalada y un intento de destrucción mutua, digamos, entre los israelíes y los iraníes. Eso hay que encontrar alguna forma de resolverlo, que hasta ahora no se ha logrado. Me parece que este intento israelí-norteamericano de atacar a Irán, descabezar, etcétera, etcétera, es el último intento que se pudo hacer en esa mirada loca de que se puede destruir un país o se puede cambiar el régimen o se puede incluso disgregar un país, que era otra cosa que se pensó en algún momento, por ejemplo, darle armas a la población kurda de Irán para que se levante contra el gobierno central y se paren, y ahí apareció Turquía y dijo, no le dan armas a los kurdos porque los kurdos se me van a levantar en Turquía. Es decir, la complejidad que tiene esto es enorme, pero me parece que lo que esto demuestra es que las fantasías occidentales e israelíes de que los conflictos internacionales se resuelven a los bombazos, por suerte no se concretaron. Claro. Bueno, Ricardo, queríamos, no queremos abusar de tu tiempo, así que queríamos hablar un poco de economía acá al interior de nuestro país y a la luz de todo esto que está pasando. No sé si querés decir un par de cosas, aunque sea, no te queremos robar tanto tiempo. No, yo sobre acá te puedo decir dos cosas. Una, el gobierno se aferra a lo financiero para decir que las cosas están bien. Uh-huh. Dice, bueno, miren, bajó el riesgo país, miren, el dólar está planchado, miren, la inflación está al 2%, eso, y lo demuestran como que eso es el éxito económico. Desde la perspectiva de la mayoría de la población del país, lo que estamos viviendo es una economía en contracción permanente, con destrucción de puestos de trabajo, con invasión de productos importados que destruyen industrias locales, con comercios que se cierran, con profesionales que quedan sin posibilidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en el segundo semestre del año se va a profundizar porque el gobierno no contempla ningún tipo de política de reactivación económica. Entonces hay una creciente divergencia entre lo que piensa el mundo de los negocios y el gobierno, che, qué bueno que está esto, y lo que le pasa a la mayoría de la población, que cada vez tiene un ingreso más disminuido, menor capacidad de consumo, menor actividad económica, más desempleo y sobre todo para los jóvenes un futuro muy comprometido porque no se están generando puestos de trabajo, sino que se están destruyendo. Claro. Sin lugar a dudas que hablando de lo internacional y su relación con nuestro país, se impone un cambio de, por lo menos, de alianzas estratégicas, pero eso siempre y cuando exista un gobierno que responda al interés nacional. Indudablemente. La verdad que si uno ve el mapa del mundo, hoy en día los BRICS producen más que el llamado G7, que es Estados Unidos y sus países aliados occidentales. Es decir,
hoy en día hay un mundo al cual nos tenemos que relacionar y en el cual podemos colocar no solamente productos agropecuarios, sino también productos industriales, también capacidades científicas tecnológicas argentinas, que no es Estados Unidos, que no necesita nada de la Argentina, salvo algunos materiales muy específicos. Y punto, no necesitan más nada porque ellos tienen agricultura, ellos tienen ganadería, ellos tienen industria, ellos tienen servicios. No necesitan nada de Argentina, no le necesitan comprar nada, y sí necesitan que 2 o 3 bienes estratégicos vayan a los Estados Unidos. Pero el drama para toda América Latina es que Estados Unidos nos exige que nos desprendamos de los chinos y de los BRICS y de toda la otra parte del mundo en donde están pasando muchas cosas, pero a cambio de nada, lo que es muy complicado, porque si vos me dijeras, mira, yo no le vendas más soja a China, vendémela a mí, bueno, estamos hablando de una cosa, pero que no vendas soja, pero no te compro nada, es otra cuestión muy diferente. No sé si tenemos un minuto, les cuento una anécdota que me parece extraordinaria. Nos preocupaba tu tiempo, Ricardo, nosotros no tenemos problema. Mira, todavía era embajador en Argentina, el embajador norteamericano Stanley, el que estaba antes de Melela. Resulta, antes de Lamelas. Ahora hablo de Melela. Resulta que en nuestra provincia de Tierra del Fuego empezó conversaciones con los chinos para instalar una gran fábrica de fertilizante que nos iba a permitir utilizar recursos naturales de la zona para producir fertilizante para nuestro propio campo y también para exportar. La verdad que era un negocio redondo, buenísimo, nos servía, aunque la fábrica fuera china, porque nos daba muchos resultados económicos en otros terrenos. Eso estaba avanzando, viaja el embajador norteamericano Stanley a Tierra del Fuego y le dice, pide hablar con Melela, con el gobernador, y le dice, mire, gobernador, Estados Unidos ve con malos ojos que acá se instale una fábrica de fertilizantes china. Y el embajador, me parece con mucho criterio, le dice, mire, nosotros lo que queremos tener acá es una planta de fertilizantes porque genera puestos de trabajo, genera riquezas, genera exportaciones, tiene un impacto positivo sobre otras actividades económicas de la Argentina, así que nosotros lo que queremos es una planta de fertilizantes. Si ustedes quieren proponernos una planta de fertilizantes norteamericana, nosotros estamos abiertos. Y el embajador Stanley, y esto es lo que me parece interesante, dice, no está en nuestra agenda poner una planta de fertilizantes acá en Tierra del Fuego. Entonces, fíjate, viene la tarjeta roja para que vos hagas un emprendimiento productivo que te sirve. No, eso no lo pueden hacer. Entonces vos le decís, bueno, háganlo ustedes. No, a nosotros no nos interesa. Es el Entonces, planteo. Te ponen una situación imposible. Claro, el perro del hortelano, digo, ¿no? Ni come ni deja comer. Es así, es así. Bueno, Ricardo, te queremos agradecer el alma este largo rato que nos has regalado. Y bueno, en cualquier jueves de estos te volvemos a hablar para analizar un poco más puntualmente la economía al interior de nuestro país. Bueno, con mucho gusto. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.